El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Aquel día propuso Jesús a la multitud esta otra parábola. Al reino de los cielos le sucede lo que a la buena semilla que un hombre sembró en su campo. Cuando todos dormían, vino un enemigo y sembró mala hierba en medio del trigo y se fue. Así que cuando creció el trigo y dio espigas, apareció también la mala hierba. Entonces fueron los trabajadores y le dijeron al patrón: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Por qué hay mala hierba? Él respondió: eso lo hizo algún enemigo. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancar la mala hierba? Pero él contestó: no vaya a ser que al arrancar la mala hierba, arranquen también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la cosecha. Cuando llegue el momento de la cosecha, encargaré a los segadores que arranquen primero la mala hierba, la aten en gavillas y la quemen, y que el trigo lo guarden en silo. También les propuso esta otra parábola. Con el reino de los cielos pasa lo mismo que con el grano de mostaza que uno siembra en su huerta. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece la planta, es la mayor de toda la huerta y llega a ser un buen árbol, hasta el punto de que vienen los pájaros a descansar en sus ramas. También les digo esta otra parábola. Con el reino de los cielos pasa lo mismo que con la levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 sartenes. No les hablaba. Todo esto le dijo a la multitud y sin parábola no les hablaba. Así debía cumplirse lo que Dios había dicho por medio del profeta: voy a abrir la boca para decir parábolas, manifestando lo que estaba oculto desde la fundación del mundo. Entonces se retiró de la multitud y regresó a su casa. Sus discípulos se le acercaron y le dijeron: explícanos la parábola de la mala hierba del campo. Él le respondió: el que siembra la buena semilla es Dios. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino de los cielos. Y la mala hierba son los seguidores del maligno. El enemigo que lo sembró es el diablo. Y la cosecha es el fin de los tiempos. Los segadores son los ángeles. Como se arranca la mala hierba y se quema en el fuego, así sucederá al fin de los tiempos.
El Hijo del Hombre enviará sus ángeles y ellos recogerán de su reino a todos los que incitan el mal y a todos los malvados, y los echarán al horno encendidos. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, yo quisiera poder compartir en este domingo los textos que hemos compartido, dar una reflexión pequeña de cada uno de ellos. La primera lectura era tomada del libro de la sabiduría. Y este capítulo 12 del libro de la sabiduría, de alguna manera hace referencia a todos los dirigentes políticos, a todos aquellos directores, aquellos que de alguna manera tienen un cargo grande y específico y que tienen autoridad sobre otros. La primera lectura es sin duda, Dios hace referencia que de aquellos que de alguna manera están gobernando o tienen a un pueblo o tienen a un grupo de personas dirigiendo, no están por encima de ¿quién? De Dios. Que su autoridad está limitada. Pero no solamente dice que Dios está por encima de la autoridad humana, sino también dice que esta autoridad humana tiene que saberse interpretar y trabajar en la vida cotidiana. Porque el que dirige no es el que manda. El que dirige no es el que está por encima de otros, sino que el que dirige, ciertamente, lo dice el libro de la sabiduría, debe tener una virtud y es la compasión. Eso es algo que tenemos que tener claro, porque quien tiene compasión es capaz de apiadarse del dolor del otro. El que tiene compasión conoce la necesidad del otro. La compasión para algunos dirigentes pueden malinterpretarse como una debilidad. Y vemos hoy en día en el mundo tantos dirigentes políticos, sociales, religiosos, que de alguna manera les falta compasión. No nos vayamos lejos. No es por hablar mal de la política ni de los políticos, pero cuántas personas en tiempos de política se apiadan del dolor ajeno, del sufrimiento del otro, y cuando llegan al poder se olvidan del dolor y del sufrimiento del otro. Cuántas personas que ejercen un cargo grande en sus vidas empiezan desde abajo con la humildad, con la sencillez, pero cuando llegan al poder se olvidan de los más pobres, se olvida de que fueron pobres. Y de alguna manera hoy la lectura de la sabiduría, la palabra dice, teniendo dominio sobre todos, puedes tener de todos compasión. Una persona que no tenga compasión va a ser difícil gobernar, porque dirigir a otros más que mandar tiene que convertirse en el hacer. Una persona más que señalar o de alguna manera decir, debe colocarse al servicio del otro. Y es por eso, queridos hermanos, que esta lectura de la sabiduría, aunque es un llamado a todos los dirigentes,
de alguna manera nos invita a actuar con compasión para poder así ponernos al servicio de ¿quién? Del otro. Quien tiene compasión conoce la necesidad de su pueblo. Quien tiene compasión aprende a gobernar con misericordia. Y es allí donde el Señor quiere decir en el libro de la sabiduría, quien tiene estas virtudes, su gobierno puede ir a la mano de Dios. Es fácil tener el poder, es fácil tener el valor económico, es fácil tener potestad sobre otros, pero si no hay compasión, no se puede llegar a un servicio transparente. Lo segundo que nos invita la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, tenemos que tener en cuenta que el texto de la segunda lectura es la continuación del texto del domingo anterior. No sé si ustedes se acuerdan, el domingo anterior, la segunda lectura decía, Pablo decía a la carta a los romanos, yo considero que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria futura que Dios tiene revelado a cada uno de nosotros. San Pablo nos decía hace 8 días, oye, todos los hombres tenemos sufrimiento, todos los hombres pasamos por momentos duros en la vida. Pero hoy San Pablo no solamente está diciendo que el hombre tiene sufrimiento. San Pablo empieza diciendo hoy en el capítulo 8, versículo 26, el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda por nuestra debilidad. Yo quiero que lo tengamos claro, porque todo ser humano, cada uno de nosotros, somos débiles. Pero hoy San Pablo nos dice, oye, aunque el hombre sea débil, cuenta con la ayuda ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y eso lo hemos dicho aquí muchas veces. Y lo hemos compartido muchas veces en la Eucaristía. Oye, ¿desde cuándo nosotros tenemos el don del Espíritu Santo? ¿Desde el día de nuestro qué? De nuestro bautismo. ¿Cuántas veces no le llegan a uno en confesión personas que de alguna manera siempre nos confiesan lo mismo? Padre, que me voy a confesar, y siempre le confiesan a uno el mismo pecado. Y es sencillamente porque no han sabido valerse de la palabra de Dios para entender que la única manera de superar nuestra debilidad es pidiendo la ayuda ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Será que nosotros sí le pedimos a Dios el Espíritu Santo? Y miren que continúa el texto diciendo, nosotros no sabemos qué pedir en la oración, ni la forma de hacerlo. A veces tenemos tantas debilidades en la vida, que en vez de pedirle a Dios que nos regale el Espíritu Santo para superar la debilidad, le pedimos a Dios plata. Le pedimos a Dios que nos resuelva este problema económico. Le pedimos a Dios que nos resuelva este problema de salud, que nos resuelva este problema de alguna manera de pronto sentimental, o yo no sé si de pronto algo material. Pero a veces a nosotros se nos olvida de alguna manera pedirle a Dios que por medio de su Espíritu nos ayude a superar nuestra ¿qué? Nuestra debilidad. Y la debilidad ¿qué puede hacer? Puede ser muchas cosas. Debilidades en el placer, debilidades corporales, debilidades de pronto algún vicio que alguno tenga. ¿Cuántas personas no sé? No, ya, esta es la última cerveza que me voy a tomar. Esta es la última emborrachada. Esta es la última vez que voy a hacer esto. Esta es la última vez que me voy a ver esta película. Esta última vez. Oye, nosotros caemos en tantas debilidades que de alguna manera somos esclavos a ella. El Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad. Y es sencillamente porque nosotros, lo decía la palabra, no sabemos pedir lo que nos conviene. En las reuniones de Emaús, cuando uno inicia la reunión, uno inicia con la oración ¿de quién?
Del Espíritu Santo. Y uno en el Espíritu Santo, uno tiene que pedirle la oración todos los días. Cuando uno empieza una jornada, uno tiene que decirle: Señor, regálame tu Espíritu Santo. Uno en las mañanas cuando se levanta, uno tiene que pedirle al Espíritu Santo que lo ilumine. Porque a veces son tantas cosas que uno vive, que uno tiene que afrontar, las decisiones que uno tiene que tomar, las debilidades que uno se tiene que enfrentar a diario, que uno tiene que pedirle al Espíritu Santo que de alguna manera, nos ayude, obre en nosotros. Y dice San Pablo más adelante: el Espíritu es quien gime en nosotros. Es decir, el Espíritu actúa en nosotros para interceder por nosotros. Porque el Espíritu Santo sabe nuestra debilidad, conoce nuestra necesidad, y es por medio del Espíritu Santo que nosotros nos acercamos a Dios para superar nuestras debilidades, para superar esta situación difícil que tenemos. ¿Cuántas tentaciones no vivimos a diario? Padre, es que a mí me gusta el vecino, yo tengo mi esposo. Pídale al Espíritu Santo que lo ilumine, que le ayude a amar a su esposo. Padre, es que la vecina me gusta mucho. Pídale al Espíritu Santo que lo ilumine, no para que llegue a amar a su vecina, sino para que llegue a amar a su esposa. Padre, es que tengo esta debilidad con el alcohol. Pídale al Espíritu Santo que le dé la fuerza para dejar el alcohol. ¿Cuántos nosotros en realidad le pedimos a Dios que nos regale su qué? Su Espíritu Santo. El Evangelio viene de Mateo 13, nos relata 3 parábolas. La primera parábola dice que es la parábola del trigo y la ¿qué? Bueno, aquí el texto dice la mala hierba. No pensemos que ahora dice, ya la Biblia hablaba de la mala hierba, es decir, de la marihuana. No, la Biblia no hablaba de la marihuana. La mala hierba, lo que el texto popularmente le decimos que es la parábola del ¿qué? Del trigo y la cizaña. La segunda parábola es la del granito de ¿qué? Es la del granito de mostaza, que es la más pequeña, que cuando crece se convierte en la ¿qué? En la más grande. Y la tercera parábola que nos presenta el Evangelio compara el reino de los cielos con un poquito de ¿qué? De levadura, que cuando cae en la masa la fermenta y la hace ¿qué? La hace crecer. ¿Cuál es la relación de estas 3 parábolas que nos presenta el Evangelio de hoy? La primera, que es la del trigo y la cizaña, hay que entender algo, y es que hay una pregunta que el mundo siempre se ha hecho: ¿por qué el mal existe? ¿Verdad? ¿Quién creó el mal? ¿De dónde surge el mal? O una pregunta: ¿por qué siendo Dios tan bueno no destierra qué? El mal de este mundo. Hay que entender algo, y es que la parábola empieza diciendo: todo lo que crea Dios es ¿qué? Es bueno. Cuando Dios sembró la semilla y también el enemigo sembró la cizaña, dice la parábola que al sembrador le dijeron: oye, Señor, ¿tú no sembraste buena qué? Buena semilla. Dios todo lo que hace es bueno. El mismo libro del Génesis, en el capítulo 1, el mismo Dios lo dice. Cuando Dios creó el cielo y la tierra y vio que todo era ¿qué? Y vio que todo era bueno. Cuando Dios creó el sol y la luna, vio que todo era bueno. Todo lo que Dios crea es bueno. ¿Dónde surge el mal? El mal surge de la decisión del hombre por separarse ¿de quién? De Dios. Ojo, el mal no es que el diablo se me apareció y me echó la maldad. No es que el diablo se me apareció y me echó la cizaña. No. El mal es la decisión que uno toma por no querer o por rechazar lo bueno que Dios tiene para quién, que Dios tiene para mí. Dios siembra en nosotros la buena semilla,
pero nosotros hemos optado no para que crezca esa buena semilla, sino para que crezca ¿qué? El mal. Nosotros de alguna manera tendríamos que pensar, bueno, si existe el mal en el mundo, ¿por qué Dios no la saca, no la destierra? Mire lo que dice la parábola. Señor, ¿quiere que saquemos la mala hierba? Le dicen los trabajadores. ¿Y qué le dice el Señor? No, déjalo que ¿qué? Déjelo que crezcan juntos, y cuando llegue el momento lo vamos a ¿qué? A separar. No vaya a ser que para arrancar la mala hierba arranquemos también el ¿qué? El trigo. Todos nosotros tenemos parte de nuestra vida, de esa buena semilla, pero también nosotros en parte, nuestro corazón, tenemos parte de esa ¿qué? De la cizaña. A veces nosotros actuamos más por la mala hierba y no por el obrar del reino de Dios. ¿Cuántas personas hoy en día no son cizañosos? ¿Cuántas personas hoy en día se dejan llevar más por su egoísmo, por su orgullo? ¿Cuántas personas hoy en día se dejan llevar por sus tentaciones, por sus dificultades? Hoy la parábola nos invita a reconocer, oye, ¿qué clase de persona soy? ¿Qué clase de cristiano soy? ¿Qué clase de semilla está creciendo en mi vida? ¿La que Dios siembra en mi vida o la que de pronto yo he querido sembrar por el mundo? Y hay gente que es buena semilla y a la vez también es ¿qué? Es cizaña. La cizaña no es únicamente hablar mal del otro. La cizaña es actuar no bajo la voluntad de Dios, sino bajo mis propios caprichos. Y es por eso, queridos hermanos, que ante la parábola del trigo y la cizaña, Dios nos invita a pensar qué clase de persona soy, qué clase de cristiano soy. Y viene la segunda parábola y la tercera, que de alguna manera complementan la primera. Oye, el que se deja llevar por la buena semilla, por la semilla que Dios siembra, ¿qué pasa con la vida de uno? La que, aunque es la más pequeña, cuando crece es la más ¿qué? Es la más grande. Y es como la levadura que cuando entra en la masa la hace ¿qué? La hace crecer. Mire, cuando uno deja entrar lo bueno que Dios tiene para uno, la vida le cambia un 100%. Cuando uno se deja tocar por el amor de Dios, cuando uno se deja transformar por el amor de Dios, la vida le cambia a uno relativamente de una manera sorprendente. Yo siempre he dicho y lo comparto y lo afirmo, oye, quien sigue a Dios, su vida no puede ser una mala hierba. Quien sigue los caminos de Dios, su vida no puede ir contraria a lo que dice el Evangelio. Yo puedo pertenecer a una comunidad de la parroquia, pero si mi vida no es buena semilla, ¿estoy qué? Estoy siendo ¿qué? Una mala hierba. Yo puedo venir a misa todos los domingos, pero si mi vida no da buena semilla, si mi vida no da buenos frutos, es porque no estoy siendo buena ¿qué? Buena semilla. Oye, yo puedo orar todos los días a Dios, pero si mi vida no da buenos frutos, entonces estoy siendo una mala ¿qué? Una mala semilla. Lo que Dios siembra en el corazón del hombre tiene que producir cosas buenas. Y en eso tenemos que ser claro, y en eso tenemos que comprender, y en eso tenemos que entender, porque hay muchas personas cristianas que aparentamos ser buenas, pero en el fondo crece la cizaña. O somos trigo o somos cizaña. Somos de Dios o somos partidarios del mal. Y dice el Evangelio claro cuando Jesús le explica, oye, los de la buena semilla son los que anuncian, los que siguen, los que construyen en su vida el reino de Dios, pero los partidarios del mal son aquellos que dejan sembrar la cizaña en su corazón. Dios siempre espera de nosotros. Y es por eso que claro el Evangelio dice, oye,
Dios le dice, espere que crezcan juntos, que llegará el día en que ¿qué? En que se separarán. Dios siempre espera que nosotros lleguemos a pasar de ser mala hierba a una buena semilla. Dios siempre nos da el tiempo para que nosotros volvamos a la conversión de Dios. Dios siempre nos da la oportunidad para que nosotros regresemos por los caminos de Dios. Por eso el Salmo decía, Dios es bueno, clemente y misericordioso, porque Dios espera mucho de nosotros. La pregunta es, ¿nosotros estamos dando lo que Dios quiere? ¿Nuestra vida se está dando buenos resultados? Cuando Dios pone el dedo, su mano en la vida del hombre, el hombre tiene que dar razones positivas, tiene que hacer obras buenas en su vida. Lo que es de Dios actúa bajo la gracia de Dios. Lo que es del mal actúa por su propio egoísmo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a colocarnos de